Muy buenas tardes para todos. Yo soy Nancy San Clemente y hoy quiero presentarles a Cristian Franchini. Cristian es argentino, es conferencista, ha actuado en diferentes eventos internacionales, es escritor, ha escrito dos maravillosos libros, Evolución Consciente y Resonando. Es realizador de cine y con su película Vitruvian ha ganado 7 festivales de cine. Más que nada, para mí, Cristian es un gran maestro que me ha ayudado muchísimo en mi evolución y mi proceso de sanación. Así que bienvenido, Cristian. Bueno, muchas gracias por la presentación, Nancy. Gracias a todo el grupo que está participando y que se está sumando permanentemente gente nueva. Bueno, gracias por la bienvenida. Si bien el grupo estamos trabajando, y yo sé que vos estás permanentemente brindando información, compartiendo posts muy nutridos y muy actuales. Una celebración. Estamos en una celebración, queremos compartir con ustedes esta alegría. Para mí también es importante transmitir conceptos dentro de este contexto tan difícil que nos toca atravesar, utilizando las herramientas de guerrero que vengo transmitiendo hace tiempo dentro del grupo, de forma pausada, pero de forma incisiva, de una manera con herramientas bien claras en cuanto a la aplicación. Estos videoprogramas, el objetivo va a ser ver temas relacionados y también tener una bajada práctica a la hora de implementarlo. Esto creo que la mayoría de la gente que se suma al grupo está buscando este tipo de herramientas. No solamente cuestiones teóricas o generales, sino un contexto real de cómo atravesar este proceso que la forma que yo lo fui descubriendo y aplicando implica salir del nivel de la dependencia, en la franja de las formas. Así que desde este programa inauguramos una nueva sección que vamos a ir viendo en cada entrega, aspectos distintos, enfoques distintos que tienen que ver con ese mismo objetivo. Así que bueno, gracias nuevamente por la presentación y bueno, inauguramos esta nueva etapa junto con nuestros amigos que nos acompañan y ya le decimos que si quieren ir sumando, recomendando más gente al grupo, que lo pueden hacer porque entendemos que mucha gente está necesitando de estas herramientas. Así que bueno, comenzamos, Nancy, querida. Bueno, Cristian, hoy tenemos un tema muy interesante para todos. Y creo, nos vas a hablar sobre los ciclos naturales. Exactamente, Nuestra vida, exactamente. que nos marcan, cuál es su importancia. Y lo estamos haciendo aprovechando el solsticio que llega precisamente ahora, este 21 de junio. Varias preguntas para ti, muy interesantes para Bueno, que nos... comencemos por la primera. Con mucho gusto. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de estos ciclos naturales, de cada uno de ellos? ¿Por qué son considerados tan importantes por nuestros ancestros, por ejemplo? Bien, siempre en la historia ancestral era considerado sagrado, no son solamente importantes, eran momentos sagrados dentro del año que, bueno, marcan no solamente las estaciones, me refiero a los equinoccios y a los solsticios, que a la vez permiten una conexión más profunda del ser humano en un contexto macro, que esto en el pasado era custodiado de alguna manera y era mantenido de forma consciente. Lamentablemente, por diferentes razones, se fue perdiendo ese contacto con los ciclos naturales. Y el humano también fue perdiendo esa posibilidad de conexión, en principio con la Tierra, con los ciclos terrestres, me refiero en este momento con la resonancia Schumann, que obviamente están en absoluta relación con estos ciclos que estamos hablando, ese solsticio y el equinoccio. Es decir, todos estos cambios, en este momento se le suma toda una carga de energía y dinámicas cósmicas que la Tierra también está recibiendo. Por esta razón,
es más importante todavía retomar este contacto con los ciclos naturales. Y es clave en este momento porque estamos en un contexto muy particular. En pocos días, el 21 de junio, se celebra el solsticio de invierno aquí en Sudamérica y de verano en el hemisferio norte. Y es un momento clave porque, digamos, es un momento de alineación, es un momento de conexión con el sol, entendiendo una conexión con una gran conciencia que en el pasado era muy valorada. Digo era porque hoy por hoy la gente no tiene un contacto directo, pensado que es una conciencia, porque para mucha gente es un descubrimiento entender al sol como una conciencia. Se establece todo un punto de contacto que los antepasados de diferentes tradiciones místicas, o sea, chamánicas, orientales, lo entendían como un proceso de comunión. ¿Sí? Establecían una común unión con la tierra o con el sol. Y de esa manera establecían un equilibrio de resonancia, que hoy se está redescubriendo a través de la física hiperdimensional, y que el humano, curiosamente, ha perdido de alguna manera, porque perdió esa conexión. Entonces quedó como aislado de los ciclos naturales y quedó más atrapado en los ciclos artificiales dentro de lo que define el capitalismo como estilo de vida, que bueno, la gente, digamos, sigue otro ritmo. Y eso afecta y altera toda la dinámica energética en el ser humano. Sí, te tenía una pregunta, Cristian, con referencia a lo que nos estás diciendo. ¿Por qué sí es tan importante tener en cuenta los ciclos naturales, tener en cuenta el solsticio, tener en cuenta los equinoccios? ¿Por qué pretenden eliminar estos conocimientos ancestrales? Y la verdad que en la medida que el humano se desconecta de sus ciclos, internos y externos, pierde su energía vital, va perdiendo la posibilidad de conectar y amplificar su energía vital. Entonces, esto los sistemas de control, de alguna manera, históricamente lo han implementado, es decir, han cortado todas las posibilidades desde las creencias hasta, bueno, lo que está pasando actualmente, que repercute en esto mismo que estamos viendo. Es decir, la gente hoy lo que menos le interesa es tomar sol o conectarse con el sol. Y todo el ciclo biológico, todo nuestro metabolismo depende del sol. Somos fotosensibles de alguna manera. Y para muchas personas durante mucho tiempo, en estos 20, 30 años más recientes, al sol se lo instrumentaba, se lo presentaba como una amenaza, que había que protegerse, que el sol es dañino, bueno, todo eso es parte de una campaña que, bueno, sabemos que el miedo, como se instrumenta, hace que la gente se vaya alejando de esta relación que se establecía en el pasado con un vínculo, ¿sí? Porque estamos hablando de si el sol es una conciencia para las culturas nativas, era el padre sol, ¿sí? Los Andes era el Taita Inti. Si vamos a Oriente, también había una cuestión vincular. En Egipto también, en la India, o sea, no estoy hablando de una cuestión folclórica solamente, sino un vínculo que permitía despertar en un sentido más genuino a nivel estrella. Esto vamos a recorrer un poco más en este encuentro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en la medida que el humano se desconecta de los ciclos naturales, es más fácil manipularlo, tiene menos energía vital, queda atrapado en el nivel de la dependencia. Entonces, los sistemas de control tienen todo el abanico de posibilidades para llevarlo y domesticar al humano como especie para donde quieran, que es el objetivo, sin entrar en teorías conspirativas, pero todos sabemos qué pasa por ahí. Ahora bien, si nosotros empezamos a descubrir aspectos que nos permiten restablecer este contacto, me refiero con los ciclos naturales, no desde una cuestión que se ponga de moda, sino una cuestión espiritual, que en definitiva nos alimenta. ¿Sí? Hoy hay gente que está redescubriendo disciplinas ancestrales como el Sanghaizing, en el caso de Daniel Lumera, que es un biólogo italiano que está descubriendo cosas muy importantes como los biofotones, cómo afectan a las células que se nutren con información lumínica. O sea, de diferentes vertientes, hay otros investigadores también que están aportando cosas nuevas que en definitiva están reforzando el conocimiento ancestral, o sea, no estaban tan equivocados los ancestros. Y el sistema de control, eliminando toda esta información,
eliminando de alguna manera los linajes, porque esto también hay que decirlo, es decir, los ancestros que guardaron ese saber de cómo conectarse de una forma ceremonial, sagrada, fueron perseguidos durante todos estos años. No solamente en América, también en Europa, en África, en Oriente, porque ese saber permite, es como la llave de entrada a una puerta más sutil donde el humano entra en el nivel de independencia. ¿Sí? Entonces, todo este proceso tiene una localización topológica que vamos a ir viendo un poquito más en el transcurso de la entrevista. Cristian, hay otra duda que me nace escuchándote todo esto. ¿Qué relación tienen estos ciclos naturales con las iglesias, con la religión? Las religiones originales, las religiones primigenias, eran solares. Curiosamente, con el tiempo se van como despegando, separando del concepto solar entendido como conciencia, ¿no? Inclusive la religión católica es una religión que inició del paganismo, que tenían conocimientos, lo estamos hablando. De hecho, el calendario fue cambiando justamente para que estos ciclos no estén también evidenciados. El mismo nombre del domingo, como celebración de la Iglesia Católica, lo cambiaron en los diferentes calendarios, no lo pudieron cambiar en inglés, fíjense que en inglés el domingo es Sunday, Día del Sol, y se tradujo como el Día del Señor. Entonces, si vemos en la iconografía de los primeros cristianos, está diseñada con Jesús en el medio, como un sol, y los apóstoles como las constelaciones. Es decir, hay toda una cuestión que se entendía como un ciclo en donde el Cristo, que tiene luz propia, ilumina a quienes están avanzando en el camino circular, que hoy se lo denomina el camino del héroe, ¿sí? Porque es un periplo circular también. Entonces, las religiones se fueron apartando, después hablaremos en algún videoprograma por qué específicamente cambiaron sus objetivos, a quién responde, porque hay que entender una cosa, el cristianismo y el catolicismo son dos cosas distintas. Es decir, si Jesús hoy va al Vaticano, evidentemente se va a horrorizar porque sus enseñanzas no están representadas en lo que el Vaticano transmite hoy, por más que el Papa Francisco se ponga los zapatitos viejos para mostrar caridad o mostrar humildad, todos sabemos lo que representa. Entonces, la espiritualidad va por otro lado, conectarse sin estar religado con un puente externo, porque en definitiva la Iglesia, ¿qué hace? El concepto de religión es religar, establecer un puente como intermediario, y es lo que hacen los pontífices. Entonces, todo eso implica que el feligrés de cualquier religión, hablo de la católica, pero casi todas las religiones funcionan iguales, dejan a las personas, al individuo, dependiente de una religión. Quienes intentaban resurgir o transmitir estos conceptos eran quemados en la hoguera, no es casualidad. Entonces, de alguna manera, este conocimiento se fue guardando y atesorando de forma muy esotérica, porque en definitiva, como decía Jesús, la verdad os hará libres. Entonces, descubrir, acceder a una fuente de energía primordial, implica que el humano tiene la posibilidad de un nivel de evolución distinto. Este sería el punto principal. Y además, no dependería de las iglesias. Las iglesias dejarían de tener razón de ser. En definitiva, la iglesia es el puente a lo más denso de la humanidad, es decir, de la pobreza, de la ignorancia. O sea, ninguna iglesia libera realmente al ser humano. Y esto, pido disculpas si a alguien le molesta lo que estoy diciendo, pero la verdad es que lo vemos todos los días. O sea, después de 2000 años, la humanidad no está mejor, está peor. Entonces, tiene que ver con cómo fue situada la categoría de la humanidad como feligreses, culpables y pecadores. Desde ese lugar, ¿qué oportunidad tenemos? Ninguna. Recordemos que la información define la forma y la creencia define las posibilidades. Hay una información y unas creencias, como dogmas muy sólidas, que mantienen al humano en lo denso, desconectado de los sitios naturales. Con ese combo, no tiene posibilidad de conectarse ni con su propia esencia, porque eso es lo más terrible. La búsqueda espiritual siempre era hacia afuera. Inclusive hoy, cada 2 por 3 salen noticias que descubren un planeta, en una galaxia. Entonces hay vida inteligente. La pregunta existencial parece que si hay vida inteligente en nuestro planeta.
cuando este proceso es interior, es un proceso implicativo, de conexión hacia uno internamente para conectarnos con los ciclos naturales, en un proceso de equilibrio. En el pasado, este recorrido era entendido como un proceso de comunión, común unión, del humano, el ser que despierta con su contexto, entendido en una totalidad. Las religiones lo que han hecho es crear este sentido de separación. Entonces se ha perdido toda esta relación que estamos ahora recorriendo y redescubriendo de alguna manera. Todo eso sigue generándonos o generándome inquietudes. Si todo esto lo han sepultado, lo han guardado y es tan importante en nuestras vidas, ¿cómo puede el solsticio o cómo pueden los ciclos naturales influenciarnos en este momento? ¿Y cuál es su importancia en nuestras vidas? Aun cuando no tengamos claro muchas cosas porque nos han sido escondidas o vedadas. Mira, una de las cosas que fui descubriendo es que en la medida que incrementamos nuestro nivel de vibración y energía, comenzamos a recordar esta información que está en nosotros, ¿sí? Es como que se va restableciendo esta información de forma más clara y se va desmalezando todos estos ruidos que fueron capas y capas de información de dogma. Entonces, en la medida que cada uno vaya haciendo este viaje de comunión, reconocer nuestros propósitos, que es el objetivo más importante de nuestra encarnación. No nos interesa saber si hay vida inteligente en un planeta a 14 años luz. No nos sirve de nada realmente. Entonces, sí, estuvo oculto durante mucho tiempo, y no es casualidad que el Vaticano tenga 8 sótanos repletos de información, de texto, que fueron recopilando diferentes épocas y culturas. Los evangelios gnósticos, casi todos, fueron tomados por la Iglesia. Un par de ellos que uno lo pudo traducir Jung, el Códice de Jung. Después el resto, la Iglesia lo sepultó. Es decir, esa información también tiene que ver con este contacto y este despertar, y estamos cruzando la parte más oscura del viaje. No es casualidad todo lo que está pasando a nivel global y todo lo que el humano está soportando como niveles de presión, en muchos sentidos. Por eso es importante transmitir toda esta información. Y tener claro sobre todo lo que influyen en nosotros los ciclos naturales, de que cada día había más, un poco más de auge y de despertar y de celebración por el solsticio y por el equinoccio, que hace unos años eso no se veía. Luego, sí hay mucha gente despertando. Es cierto. Vos fíjate, una de las cosas que han hecho las iglesias es satanizar las festividades nativas en relación con estos ciclos naturales. Es decir, la fiesta del sol, que era una fiesta pagana, de alguna manera, si lo vemos en un contexto dentro del cristianismo primitivo, se celebra el Sol Invictus, que es el nacimiento de Jesús. O sea, no es casualidad que la fecha de nacimiento de Jesús haya sido el 24 de diciembre, que corresponde al solsticio de invierno. Entonces, de alguna manera, está representado todos los avatares que han nacido en las fiestas del Sol. Después se lo demonizó porque evidentemente todo lo que genera miedo, lo que genera una cuestión de pecado, la gente ni se acerca. Esto lo hemos visto históricamente en montones de situaciones. Era una estrategia muy, muy fácil de implementar, porque la gente ya después de ahí ya ni se pregunta qué sentido tiene originalmente esta festividad. Pero si comparamos que los avatares nacieron, evidentemente no es una fecha satánica, como nos hicieron creer. Todo lo contrario, corresponde a un proceso de reconexión con nuestra luz, con nuestro lado más luminoso, que tenemos que atravesar previamente todas las sombras que comprenden el nivel de dependencia, que comprenden el nivel de las formas, que comprenden el nivel del inconsciente más denso. Acuérdense que Fabián hablaba de este proceso de autoconocimiento, implica atravesar las sombras. Y atravesar las sombras, de a poco ir despejándolas, así adquirir más nivel de luz y llegar al nivel estrella, a nivel de octavo chakra, que es el proceso más importante de evolución en el humano,
en este plano. Y esto era conocido en las tradiciones nativas, cuando el Inca era considerado el hijo del sol, que Inca significa eso, no es un título de nobleza, ni un rey, ni un emperador. Ser hijo del sol es reconocerse como estrella, porque tiene luz propia. Así como los hijos del sol, también en Oriente, que eran los que llegaban a ese estado, que habían despejado sus propias sombras y sus propias oscuridades. En el caso de Jesús, en el caso de Buda ocurre lo mismo. Entonces, estamos hablando de personas que transitaron su vida humana y que tuvieron que sublimar y atravesar todas sus dificultades como seres humanos, y en ese proceso divinizarse. La iglesia, todas las iglesias y los sistemas de control, obviamente no quieren que el humano llegue a ese nivel. Y quería enfatizar un poco en la fecha que celebramos también a la par, y es el Día del Sol, porque me parece muy, muy bonito y noto que hay más conciencia ahora al Exacto. respecto de la celebración de lo que es el Día del Sol y lo que implica como tal. Yo quería que nos hablaran un poquitín más eso, y cómo era que las antiguas civilizaciones lo relacionaban. Claro, lo relacionaban y lo mantenían dentro de un contexto cotidiano, lo que hoy podemos denominar como coherencia armónica. La coherencia armónica implica establecer un contacto en armonía lo de abajo con lo de arriba, ¿sí? Esto implica conectarse con la Tierra, establecer esta resonancia Schumann, que hoy la ciencia lo puede medir, ¿sí? ¿Qué significa esto? Conectarse con el latido actual, que no es la misma resonancia Schumann de hace 20 años atrás, o de hace 5 años atrás. Por eso el humano hoy siente que el tiempo pasa más rápido, el nivel de estrés, que la gente lo experimenta cada vez más apabullante. Bueno, hay infinidad de situaciones que son el resultado de la desconexión misma con el ciclo natural de los ciclos telúricos propios de la Tierra. Entonces, en la medida que las personas establezcan su contacto con su ser, con su esencia, y se reconozcan como seres evolutivos, no desconectados de todo, de la realidad, de los ciclos, empiezan a restablecer ese contacto, cambia completamente la perspectiva a nivel de evolución consciente. Y esto es un proceso que hay que tomar una decisión, cada uno lo va a tomar o no, porque esto es algo particular, esto depende de cómo cada quien decide si se deja arrastrar por las circunstancias hacia dónde lo lleven, o parar la situación, como si uno parara una película, un stop, mirar la escena y cambiar la respuesta. Esto es muy guerrero. Si no hay una actitud guerrero, que yo insisto mucho en los videos que voy a retomar prontamente, de qué herramientas pueden utilizar para restablecer este nivel de conexión con la Tierra, y sumar esto que estamos hablando y recorriendo en este encuentro, la conexión con el Sol, logramos este equilibrio de fuerzas, el arriba y el abajo, en el estado puente del ser que se va reconociendo como parte de la totalidad, no como alguien espectador desde afuera o esperando que le caiga un don, como muchas veces se suele decir desde diferentes miradas, que tiene que ser bendecido por alguna entidad. Esto no es así, es un desarrollo que se cultiva y se trabaja. Todos los maestros en el pasado hicieron su proceso humano hasta alcanzar este estado de conexión. Fíjate que yo antes no tenía conciencia, la verdad. Yo tomaba de repente sol de vez en cuando o cuando iba a la playa. Hoy en día, por ejemplo, hoy tomé sol y lo tomo ya como tú me has enseñado, a conciencia, incluso meditando, y me siento tan bien, me hace tanto bien, me recarga. Entonces yo Exactamente. recomiendo a todos, la verdad vale la pena. Y hoy en día la tengo. Por día tomar 15, 20 minutos en una meditación, tampoco hay que mirar el sol de frente, porque hay gente que cree que es un proceso que hay que mirar el sol, obviamente que daña los ojos, tampoco en las horas del mediodía el sol está más intenso, no es el momento más propicio tampoco, así que uno tiene que lograr encontrar el momento más apropiado, dedicarle un tiempo en donde no estar pensando en otra cosa, sino pensando en esa conexión que se establece, ¿sí? Como estar conversando con alguien y no mirar el celular o mirar o atender otra situación, estar atento en lo que pasa en esa interacción, en ese momento de comunión.
Y además establecer un contacto con uno mismo, desde nuestro centro. Esos 20 minutos cargan las baterías de todo el día a nivel de energía. Y esto lo sabían en el pasado. Y hoy, insisto, se descubre procedimientos, yo digo procedimientos porque todavía no lo entienden como una cuestión sagrada, sino como una técnica. Y más adelante se le va a dar el valor correspondiente, me refiero al sun gazing. Hoy se hablan de protocolos sun gazing y demás, ¿no? Mirar el sol, ¿no? Pero en tiempos y momentos específicos. No se mira el sol, como decía recién, de forma fija, en horarios que no corresponden y en tiempos exagerados. Entonces, en principio no hace falta el protocolo sun gazing, simplemente con los ojos cerrados, dirigirse al sol y centrarse en el corazón. Hay una meditación que vamos a compartir en estos días en relación justamente a ese oficio, que es muy fuerte, la propone Daniel Lumera, que es este biólogo que comenté, es un biólogo italiano, que él desde un enfoque científico llegó a las mismas conclusiones de importancia que tiene actualmente en la incidencia de los biofotones como recepción que nos alimenta, ¿no? de que recibimos del sol. Entonces, bueno, es un proceso que hay que cambiar de paradigma, porque uno viene quizás de un paradigma muy mecanicista y entendemos que todo son cosas. Y en el chamanismo y en las culturas orientales, todo no son cosas, todo tiene entidad, es decir, una piedra tiene conciencia, una planta tiene conciencia, la tierra tiene conciencia, el sol tiene conciencia. Eso ya es cambiar de paradigma. Y quizás es difícil, es un paso difícil para dar. En el chamanismo es algo natural porque han vivido toda su historia, ¿no? Dentro de esa lógica, de esa forma de comunicarse. Para quienes están en una realidad más occidental es un aprendizaje. Yo la he aprendido a hacer ahora y la verdad que me hace mucho bien. Yo quería sugerirte algo, Cristian, o bueno, yo sé que tú lo tienes muy en cuenta. Como cierre de esta charla y como nos estás enseñando que esto no es una simple técnica, sino que va mucho, mucho más allá, sería bueno que nos aconsejaras o que nos recomendaras a todas las personas que estamos aquí presentes, qué podemos hacer para en estos momentos, para realizando el solsticio. Yo recomiendo iniciar quizás una práctica que no quede en un tip aislado, sino como una práctica que se incorpore como un hábito de a poco, ¿no? Eso sería como lo ideal. En principio, establecer esta diferencia que quizás haga ruido al principio en el sentido de que muchos no estén acostumbrados a conectarse de esta manera. Quizás mucha gente de otra disciplina sí lo entiendan, quienes vengan del chamanismo, de tradiciones orientales, estén más familiarizados en este concepto. Yo lo que recomiendo es que a la mañana o a la tarde le dediquen un momento al día, como decía recién, 15 a 20 minutos, no más, y mediten, en principio controlando la respiración, aquietando. La primera meditación que yo recomiendo durante la respiración profunda, que tenga que ver con aquietar los tres cuerpos. Mi cuerpo se relaja, mi mente se aquieta, mi corazón se serena. Repetirlo varias veces. Mi cuerpo se relaja, mi mente se aquieta, mi corazón se serena. Estamos trabajando en los tres niveles de la dinámica del ser. Son instrucciones que vamos dando hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra conciencia. De esa manera vamos aquietando y unificando el proceso de centrarnos previamente a la meditación que propongo que tenga que ver con el sol. La respiración es fundamental. En Oriente hablan del kokyujo. A medida que uno va mejorando este proceso, es como que va conectando con la respiración del cosmos. ¿Sí? Las tradiciones orientales y chamánicas hablan mucho de este tema. Y tiene mucho que ver, porque la resonancia tiene que ver con este tema también. Pero en principio es de menor a mayor. Entonces, recomiendo que utilicen la meditación de Daniel Lumera, como mencioné varias veces en este programa, que se las transmito en este momento. Que tu brillo alumbre mi camino, que tu luz ilumine mi mente, que tu calor caliente mi corazón, que tu presencia me revele quién soy,
yo soy, yo soy, yo soy. Bueno, Cristian, yo creo que esta entrevista va llegando a su final y creo que ha sido de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento que para muchísimos de nosotros es nuevo y más esa herramienta que nos entregaste al final de cómo trabajar en el solsticio, me parece maravilloso. Y espero, Cristian, que hayan no solo una, sino muchas más entrevistas de temas tan interesantes como este. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Nancy, y gracias a todos los que están acompañando este proceso y de corazón estamos, bueno, generando este espacio de video programa que va a tener un formato con más continuidad, que estos asumos de compromiso bueno, de entregar esta información y siempre con una bajada práctica. Esto me parece fundamental en este momento. Así que gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Cristian. Gracias, Nancy.